Masterclass: las 4 fases hacia la realización personal, paso a paso y con todos sus detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Javier Robas, soy el fundador de la escuela Reiki en tu vida, el presidente del Instituto Internacional de Reiki y bueno, también he tenido la suerte de poder compartir, aparte con todas las formaciones que doy a nivel presencial, el libro que he escrito El poder del Reiki y la paz interior es posible. Pero bueno, hoy no te quiero hablar de mí, como te he dicho, te quiero hablar de las 4 fases hacia la realización personal, paso a paso y con todos sus detalles. Con el tiempo y con la experiencia me he dado cuenta de que para llegar a un punto tenemos que transitar por una serie, por un camino, y por un camino que normalmente está muy bien definido ya por personas que anteriormente han transitado por ese camino para llegar a ese lugar donde nosotros queremos llegar, ya sea en el ámbito de realización personal, en el ámbito de saber profundizar en nuestra paz interior, o en el ámbito profesional, o en el tema de las relaciones, o en el tema de las metas a nivel económico. Todo normalmente lleva una serie de pasos y una serie de fases. Yo hoy te quiero compartir, según mi propia experiencia, las 4 fases que están muy bien delimitadas para llegar a tu realización personal. Empezamos con la primera. La fase 1: conocerse a uno mismo. A través de la práctica del Reiki, la meditación y la autoobservación, vamos profundizando en nuestro propio conocimiento y al ir avanzando hacia adentro nuestro, empezamos a ver cosas que antes estaban enmascaradas por el velo de la inconsciencia. En este paso nos encontramos con cosas de nosotros que nos gustan y otras que desconocíamos y les tenemos más temor. Aún así, es un primer paso en el que todos debemos pasar antes de llegar al siguiente punto. Es muy importante esta primera fase, el conocernos a nosotros mismos, porque si no nos conocemos a nosotros mismos no podemos avanzar. Mira, te explico un poco mi experiencia en esta fase, en este punto. Primero empecé ya hace unos cuantos años, antes de empezar a profundizar en la práctica del Reiki, empecé a profundizar en la práctica de meditación y meditaba, estuve una temporada que meditaba durante varias horas al día. Y cuando pasaron 3 o 4 meses, empecé a ver dentro mío algo que estaba muy escondido, una serie de miedos que yo me pensaba que no los tenía, una serie de inseguridades que me pensaba que no las tenía, pero que realmente estaban dentro mío, pero las había enmascarado de tal forma que no podía verlas. Entonces, después de unos meses, yo creo que llevaba ya unos 4 meses de práctica, estuve en una encrucijada porque decía, pero ¿cómo puede ser si estaba notando que la meditación me relajaba, pero después de unos meses de práctica digo, estoy peor que cuando empecé? Y no, realmente no estaba peor que cuando empecé. Lo único que estaba empezando a sacar a la luz cosas mías que las tenía muy escondidas. Entonces, la primera fase importante, no nos la podemos saltar, conocernos a nosotros mismos. La segunda fase es aceptarnos a nosotros mismos. Una vez hemos descubierto las facetas desconocidas, es el momento de aceptar tanto la luz como la oscuridad que hay dentro de nosotros. Es algo que en el mundo de la dualidad existe y es un paso importante aceptarlo. Sí, es muy importante que aceptemos que somos seres de luz y que tenemos un gran potencial, pero también es importante que veamos y aceptamos que tenemos limitaciones, que tenemos miedos, que tenemos inseguridades, que muchas veces emitimos juicios, que a veces tenemos pensamientos recurrentes negativos. Todo eso es importante que lo aceptemos, que seamos compasivos con nosotros mismos y con todas las cosas que vayamos descubriendo que nos gustan menos. Para pasar a la tercera fase, que es llevar luz donde hay oscuridad. Una vez hemos aceptado que hay luz y oscuridad, es momento de seguir con la práctica para llevar la máxima luz posible donde hay oscuridad. Este es un momento que yo le llamo de maduración, donde ya he visto muchas cosas mías, las he descubierto, las he aceptado, pero ahora voy a hacer todo lo posible para llevar luz donde haya oscuridad. ¿Qué significa llevar luz donde haya oscuridad? Es decir, que donde están esos miedos, hacer que se reduzcan o que como mínimo no me limiten. Donde hay esos pensamientos que son recurrentes, simplemente observarlos sin dejar tampoco que me limiten ni que me condicionen mi vida. Donde hayan unas creencias limitantes, poner otras creencias que me empoderen. Donde yo enjuicie en mis relaciones
las pueda convertir y traspasar a llevar compasión y no juicio. Eso es llevar luz donde hay oscuridad. En esta fase es donde tenemos que profundizar aún más en nuestra propia práctica, en nuestro caso en los reikistas, en nuestra propia práctica de autorreiki y meditación. Eso será llevar luz a la oscuridad, llevar conciencia donde hay ignorancia o donde hay inconsciencia. Para pasar a la cuarta fase, que es tener una vida creativa. Conforme vamos avanzando en el camino, casi como consecuencia del trabajo que venimos haciendo, nuestra vida se vuelve más creativa y útil, tanto para nosotros mismos como para los que nos rodean y el mundo en general. Y sí, esto es como consecuencia a todo el trabajo que hemos hecho en las tres primeras fases. Muchas veces hay alumnos que me dicen, Javier, pero yo quiero ser el propio creador de mi vida. ¿Cómo hago? Digo, bueno, pues empieza por la fase 1, que es por la de empezar a practicar para conocerte a ti mismo. La fase 2, aceptarte. Y la fase 3, llevarlo donde hay oscuridad. No podemos empezar por una vida creativa si no sanamos con las tres primeras fases. Las tres primeras fases son de sanación y esta cuarta fase es de creación, pero no nos la podemos saltar. ¿Y cuánto tiempo lleva? Pues va a depender de la persona, va a depender del lugar donde partas, en la situación donde uno haya partido, y va a depender también de la continuidad en la práctica y también de la frecuencia y de la intensidad en la práctica. Por eso digo que no se pueden dar tiempos, va a depender mucho de cada persona. Para mí la primera fase, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y te comento sobre la primera fase. A mí la primera fase, la de conocerme a mí mismo, me llevó, y esta fase no tiene un fin, es decir, las fases no tienen un fin porque a día de hoy todavía voy entrando dentro mío y conociendo muchas cosas que hay dentro mío que no las había visto, ¿no? Pero digamos, la parte fuerte de esta primera fase a mí me llevó varios meses, a mí me llevó cerca de un año aproximadamente para empezar a sacar muchas cosas de dentro mío que no sabía ni siquiera que estaban ahí. La fase de aceptación, también como te digo, todas las fases no tienen una limitación y ya se han terminado porque continuamente vamos pasando por las fases y vamos repitiendo cosas y vamos conociéndonos más y vamos aceptándonos más, ¿no? Pero digamos, lo gordo de la fase 2, de la aceptación de lo que había dentro mío, a mí me llevó pues medio año más o un año más. Es decir, en estas dos primeras fases el trabajo fue aproximadamente de 2 años. Y luego también complementariamente en esos 2 años ya iba llevando luz donde tenía la oscuridad y eso me llevó un tiempo más para después de unos 4 o 5 años empezar a crear mi propia vida. No quiero decirte que a ti te vaya a llevar ese tiempo porque todo está yendo mucho más rápido y si te apoyas de la experiencia de personas o de personas que ya han transitado el camino, te puede ir mucho más rápido. Yo te tengo que reconocer que este camino lo hice muy solo y por eso me llevó mucho más tiempo porque era un camino de ensayo-error. Pero si tú te apoyas de una persona o de una escuela o de un centro de formación o de personas que están transitando este mismo camino, puede ir todo mucho más rápido, pero va a depender también de tu, como te digo, de tu intensidad y de tu frecuencia y de tu constancia y del lugar donde estés ahora mismo, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, me gustaría preguntarte, ¿en qué fase estás tú? ¿En la fase 1? ¿En la fase 2? ¿En la 3 o en la 4? Por favor, comenta este post, comenta este vídeo y dime en qué fase estás y con qué dificultad te estás encontrando. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo para que más gente también puedan tener eso. Como te digo, para que más personas puedan tenerlo de una manera más clara, mucho más clara de lo que tenía yo al principio y para que se puedan acortar mucho los tiempos. Bueno, mi nombre es Javier Robas, te mando un fuerte abrazo. Te digo también que estamos dando cursos todos los meses en la escuela, en Reiki en tu vida en Barcelona. Me encantaría mucho que pudieras venir a la escuela y formarte con nosotros. Por eso, bueno, te voy a dejar un enlace para que puedan visitar la agenda de los próximos cursos. Un fuerte abrazo y espero conocerte personalmente pronto.